de su campaña electoral en materia de generación de empleo. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que hizo fue agudizar estas cifras y hoy las oportunidades laborales son cada vez más escasas. Por supuesto, vamos a empezar inyectando esos 2.500 millones de dólares en la economía. ¿A través de qué? Primero, la inversión pública. La inversión pública en arreglar las carreteras que están destrozadas, las carreteras en la Amazonía, en la costa, en la sierra, requieren de inversión. La construcción es lo que más encadenamientos productivos genera y que va a traer muchísimos puestos de trabajo. A través de la construcción, en las carreteras, en las UPCs, en las VCs, que hay que arreglarlas, en las unidades educativas del milenio, porque tengo que devolver a nuestros niños a las aulas de clases. Ahí empiezo a generar empleo. Pero ¿qué además? Esto es lo que va a hacer el sector público al inyectar recursos en la economía, cerca de 500 millones de dólares para el tema vial. Vamos a empujar a la empresa privada, que la empresa privada es la gran generadora de empleo. Pero además vamos a volver a crear la CFN para dar créditos productivos a baja tasa de interés. Créditos productivos para las pequeñas y medianas empresas, para las grandes también, para que empiecen a dinamizar también la economía, a invertir, a capitalizarse, a poder empezar a producir más, y van a requerir obviamente más personal. Empiezas a reactivar la economía. Por $1 que tú inyectas en la economía nacional, eso mínimo se va a triplicar y se va a convertir en $3, que luego se convierte en recaudación tributaria al mismo Estado, y empiezas a producir, empiezas a empujar el sector privado. Así empezamos a generar empleo. Cuando generas empleo, reduces delincuencia, reduces violencia también. Y en esa línea también han pensado en fortalecer programas sociales, deportes, arte, cultura. Mire, obviamente que tenemos que fortalecer nuevamente y rescatar todo lo que es deporte, desde las ligas barriales. Las ligas barriales, que es lo más pequeñito, lo más cercano a nuestros jóvenes, están desatendidas. Los centros de alto rendimiento están totalmente abandonados. El deporte es importante, que no es exactamente una de las primerísimas actividades que vamos a hacer, porque apenas es un gobierno de un año y medio, pero que vamos proyectando al país, porque sería irresponsable pensar en un año y medio, sino que ya se deja un camino estructurado de país, carreteras que tienes que ir arreglando, no en un año y medio, sino en 4 años por lo menos. La compra de vehículos y de equipamiento para la Policía Nacional se la tiene que planificar en por lo menos 4 años, porque en un año y medio no alcanzas a renovar todo el parque automotor, que es aproximadamente 7.000 vehículos entre autos y motos. No lo puedes comprar de una sola, no hay la capacidad para comprar de una sola 7.000 vehículos nuevos. Entonces hay que pensarlo en forma plurianual, por lo menos 4 años, pero ya hay que empezar a planificar eso. Vamos así, perdón, me fui por el tema también de la inversión pública, pero empiezas a generar empleo a través de ese dinamismo en la economía, de inyectar recursos en la economía, de reactivar el crédito productivo para el sector privado. El sector privado es el gran generador de empleo y es el más afectado en estos momentos. Me he reunido con las cámaras en diferentes provincias, cámaras de comercio y cámaras de la producción, y se requiere el apoyo de una banca que te preste a una tasa de interés no del 15%, que es más fácil prestar afuera el dinero que aquí en el Ecuador. Magíster, allí también me quiero detener, porque han sido precisamente las cámaras de la producción las que en su momento se quejaban por la política tributaria del gobierno de la Revolución Ciudadana. En esa línea, ustedes... Es que no se esperaban que venga un gobierno de derecho que les clave muchísimos más impuestos. Si me deja terminar la pregunta, por favor, Magíster. En esa línea, ¿la política va a ser de incentivos tributarios o de aplicar nuevamente aumentos para determinados sectores en la economía nacional por el aporte, por la erogación que hacen estos sectores? Porque no se olvide de otra cosa. En el gobierno actual que está por concluir, se aprobó vía decreto ejecutivo, porque fue la modificación que se hizo a la legislación,
la disminución progresiva del impuesto a la salida de divisas, que fue un impuesto creado durante el gobierno de la época. Sí, una disminución progresiva del impuesto a salida que beneficia a quién. Que beneficia a un segmento del presidente de la República. Pero a la mayor parte del sector productivo que usted menciona y que no fueron afines a mi gobierno, el de la Revolución Ciudadana, son los primeros que se han sentado en la mesa con nosotros a hablar sobre sus necesidades, porque tuvieron un gobierno que les prometió bajar los impuestos, reducir impuestos, porque era necesario fortalecerlos. Y lo primero que hizo es aumentarles los impuestos. Lo primero que hizo fue exactamente lo contrario de lo que dijo. Yo sí me he comprometido a revisar qué incentivos se requiere, qué aranceles hay que quitar para los bienes de capital, para que puedan producir, para fortalecer a la industria nacional. Por supuesto que vamos a revisar, no con tendencias al alza, con tendencias a disminuirlos, porque hay que fortalecer al sector productivo, hay que fortalecer al sector privado, son el motor de la economía. Si yo quiero generar empleo, yo tengo que apoyar a la empresa privada, pues. Ha hablado de eliminación de aranceles, entiendo, en algunas partidas. Sí, en el caso del comercio exterior, el gobierno de Guillermo Lasso ha avanzado en alguna medida en un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Tendrían el interés de continuar con eso? Mire, nosotros, si es que llegan a la presidencia. Nosotros vamos a continuar en todo aquello que beneficie a la industria nacional y que hayan condiciones comerciales beneficiosas para el Ecuador. Se firmó también el tratado con China. Lo vamos a revisar. Lo voy a revisar. No puedo decir si esto va a pasar. No, señores, lo voy a revisar. Voy a ver con qué condiciones para la industria nacional, para la población, se firmó ese tratado. Hay que revisarlo. A pesar de que China fue el gran aliado estratégico durante los primeros 10 años de gobierno. Cualquier país puede ser aliado nuestro siempre y cuando las condiciones comerciales sean beneficiosas para el Ecuador. Me preguntaban, ¿usted va a hacer créditos con el FMI? Yo no tengo ningún problema en hacer un crédito con el FMI, pero a mí no me van a decir dónde yo tengo que invertir y dónde no. Si yo estoy pidiendo un crédito para salud, es para salud. Y a mí no me pueden decir, precarice la condición de vida de sus ciudadanos. En esas condiciones, no. Pero si son créditos que respeten la soberanía del Estado ecuatoriano y que no me obliguen, no me quieran obligar a precarizar la condición de vida de los ecuatorianos, pues bien, sentémonos y dialoguemos. Gabriela. Mire, solamente con esta pregunta concluyo, candidata González, pero también los tiempos en el programa también se nos agotan. También se ha hablado de una comisión de la verdad, usted lo ha dicho en algunas ocasiones, también está en su plan de gobierno formar una comisión de la verdad con parámetros internacionales para evaluar y hacer justicia frente a la violación de la Constitución y los derechos humanos. ¿El Ejecutivo va a impulsar esta formación de la comisión de la verdad en caso de llegar a la presidencia y en qué casos habría que hacer justicia? Mire, el que se haga una comisión de la verdad, nosotros hemos dicho durante varios años, comisión de la verdad, y si quieren, con juristas de derecha, pero con juristas, para que revisen los casos, sí, en los que nos han calumniado y sentenciado al margen de la ley, a la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, que hagan el caso Sobornos. Okay. Sentenciado por influjo psíquico el presidente y el vicepresidente de la República, Jorge Glass y Rafael Correa. ¿Pero solo los casos que conciernen la Revolución Ciudadana? Si hay otro caso, háganmelo saber para también hacer una investigación. Pero yo le digo, esto es simple. Presidente 10 años y lo sentencian por influjo psíquico. Le han revisado a Rafael Correa absolutamente todo. Recién acaba de filtrarse una información que lo espiaba la CIA a Rafael Correa y a sus 2 niñas menores de edad. ¿Y qué encontraron? Influjo psíquico. Así de transparente ha sido el proceder del presidente Rafael Correa. Y por eso es que nosotros seguimos aquí. Y eso claro que cabe revisarlo. Miren lo que dice Bélgica, la Unión Europea. ¿Pero con qué parámetros? Le otorga el asilo a Rafael Correa por la persecución política y porque la sentencia del caso Sobornos fue hecha al margen de la ley. ¿Dónde estaría la academia? No lo sabemos. Los vicios de inconstitucionalidad, de ilegalidad y que la Interpol ha negado las alertas de difusión roja, porque en el Ecuador no existe independencia en la justicia
y el juez Saquicela es parcializado. ¿Y con qué parámetros Lo dice van a la decir Unión Europea. este caso sí y este caso no en la Comisión de la Verdad? Cortísimo, que ya se nos acaba el programa. Eso habrá que revisarlo si es que se llega a hacer esa comisión. Bien. Bien, son varios de las declaraciones de la candidata Luisa González, ella es candidata por la Revolución Ciudadana. Candidata, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí al borde de la noche. Muchas gracias a todos los ecuatorianos, un abrazo y mi solidaridad en estos duros momentos. Guayas, Durán, El Oro, toda la costa, Esmeraldas, que está en una situación muy, muy crítica, Manabí, mi provincia, la familia del alcalde fue asesinada. El Ecuador vive unos momentos en los que no podemos improvisar. Y la Revolución Ciudadana es el único partido que sabe cómo sacar adelante al Ecuador y ya lo hemos demostrado. Gracias. Jorge, así llegamos al final de Al Borde de la Noche. Así también. es, hasta mañana. Muchas gracias.